Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. La mayoría de ustedes me han visto siempre acá parada, alabando y cantando al Señor. Pero a Dios le ha placido que hoy pueda compartir de lo que Dios ha ministrado a nuestras vidas. ¿Sí? Poder compartir de esa gracia de Dios por la cual Él nos da a nosotros sin esperar ni recibir nada a cambio. Esa gracia de Dios que es un regalo que el Señor te da. Esa gracia de Dios que es un beneficio que Él te da a ti. Desde el momento que tú decides aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Esa gracia demostrada y ese amor demostrado de nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Nos concedió la vida eterna. Ese Dios tan maravilloso al cual tú y yo en esta mañana estamos cantando, Él está aquí y su gracia y su favor está aquí. Amén. Yo lo creo, amén. Amén. Qué bueno. Y hemos estado hablando desde que comenzamos este mes de marzo, mes de la mujer. Hemos estado hablando de unas mujeres ejemplares, unas mujeres donde hemos visto la gloria de Dios y la gracia de Él en sus vidas. El primer domingo estuvimos hablando de esa mujer del flujo de sangre, donde vimos la gracia de Dios a través de la sanidad de su cuerpo. ¿Sí? También pudimos ver el domingo pasado esa parte de la Biblia donde decía la mujer que fue apedreada y fue encontrada y sorprendida en adulterio. Y hablábamos de esa gracia hermosa que es el perdón. Y así yo sé que en estas dos entregas Dios ha podido hablar a nuestros corazones. Dios ha podido hablar a nuestras vidas y recordarnos tal vez, muchas veces, de lo grande que es el Señor y lo que es su gracia. Hemos aprendido a valorar esa gracia de Dios, ese regalo del Señor que te ha entregado en estas dos entregas que hemos podido escuchar. Muchas veces, tantas situaciones, se nos olvida que esa sublime gracia de Dios está presente siempre ahí en tu vida. Amén. Y es por eso que en esta mañana me ha tocado hablar de un tema por la cual le puedo decir que he vivido en carne propia. Es una historia de la vida real, actual, contemporánea, que yo he podido vivir en mi vida con mi familia. Y he podido observar y ver y aprender de lo que Dios ha podido hacer. Y la entrega de esta mañana es provisión. Dígale que está a su lado, provisión. Provisión, dígale. Ay, no. Dígale provisión. Y es esa provisión de Dios que viene de su mano a nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una porción de la palabra. Y vamos a hablar de una mujer que tal vez ustedes han escuchado hablar, pero tal vez algunos no. Pero lo que sabemos de esta mujer ejemplar y maravillosa
hemos podido ver que esa fe en ella se desarrolló. Que esa fe en ella tuvo que aprender y vencer el temor para entender que la gracia de Dios y la provisión de Dios viene de Él. Amén. Voy a invitar que puedan leer conmigo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 15. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y 15. Y dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, su casa, él y ella y su casa, muchos días. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Y en esta mañana, los que nos ven a través de nuestras redes sociales, queremos aprender. Denle ese aplauso fuerte al Rey. Queremos que tú y yo podamos compartir y entender cuál es la provisión de Dios. En esta mañana Dios te va a hablar a ti. En esta mañana Dios va a hablar a tu corazón. Y aquel que está viendo a través de estas redes sociales, de estos medios, dispón tu corazón, porque en esta mañana Dios va a hablar a tu vida. Amén. Y yo lo creo. Si recordamos un poco y hablamos, en este caso, de la porción que acabamos de leer, era la viuda de Sarepta, ¿verdad? Ellas en ese contexto histórico, eran unas mujeres perjudicadas. Eran unas mujeres que tenían que esperar limosnas, ¿sabe? Limosnas de las personas para poder y comer. Eran unas mujeres discriminadas. Eran unas mujeres que, por ser viudas, ellas tenían que mostrar compasión, que alguien les diera un bocado de pan. Era una historia fuerte, ¿sí? Era un momento muy difícil. Esta mujer, según lo que podemos leer y percibir, era una mujer que tenía un niño pequeño, porque en ese entonces también ya un joven de 18 años debía trabajar. Pero si nos podemos observar acá y ver esta historia, podemos ver que era un niño pequeño, ¿sabe? Un niño pequeño que necesitaba la atención. Un niño pequeño que necesitaba ese cuidado. Un niño pequeño que necesitaba esa provisión, como lo es el alimento. Pero esta mujer, aún estando en esta situación, ella estaba siempre ahí dispuesta a escuchar la voz de Dios y confiar en Él. Entonces, podemos ver a los que estamos acá muchas veces
¿Cuántos han experimentado la paternidad? ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Cuántos? Wow. Y nosotros como padres somos unos que nos preocupamos por nuestros hijos, por la alimentación, lo que va a comer. Les cuento una anécdota rapidito. Porque como le dije, yo soy protagonista de una novela, una película, lo que respecta a provisión. Y recuerdo que nosotros, cuando teníamos a Romeli pequeñita, aunque ella nunca ha sido chiquitita, ella tenía 2 y aparentaba 4 y 5. Gracias por la altitud que yo tengo y la altura. ¿Sí? Ok. Y recuerdo yo que tuvimos circunstancias difíciles. Pero algo tan bonito, ella le gustaba mucho McDonald's, con los muñequitos, con todos los regalitos que daban. Ella cuando estaba chiquita siempre, bueno, íbamos con ella en las oportunidades que podíamos ir y llevarla. Usted sabe que las hamburguesas de McDonald's son como una cosita así, que 2 mordisquitos, nosotros adultos. Ok, y teníamos solo para comprarle a ella. Y nosotros la mirábamos y ella decía, ¿y tú no vas a comprar? ¿No vas a comer? No, come tú, le decía a Rogelio. Y yo le no, mami, come tú. Pero nosotros por dentro ay, que deje, que ya se llene para comer que sea un pedacito de esa hamburguesa. Pero nosotros como padres quedamos satisfechos, ¿sabe? De ver a nuestra hija contenta, de poder brindarle y llevarla y darle una hamburguesa. De poder ver su rostro como padres que podíamos darle ese gusto a nuestra hija. Pero imagínense esta mujer viuda, ¿cómo estaría ella? ¿Cómo se sentiría ella cuando solamente le quedaba un poco de harina y un poco de aceite? Preocupada. ¿Y qué le daré de comer a mi hijo mañana? Nos ponemos en sus zapatos y vemos que es fuerte esa situación. Pero más adelante, cuando dice el versículo 9, dice así: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le dio una orden ¿a quién? Al profeta. Y le dijo, vete. Y él sin saber, y no sabíamos la situación de la viuda. Esta historia es muy fuerte porque él tuvo que creerle a Dios y tuvo que obedecerle. Él no sabía con qué se iba a encontrar. Él no sabía cuál era la situación. Él iba. Y no es nada. Él tenía que ir porque él ya lo iba a sustentar. Con el poquito de harina, con el poquito de aceite. ¿Sí? Y estando esa mujer allá, más adelante vamos a ver que ella pudo escuchar la voz de Dios. Ahora quiero compartir con ustedes unos principios básicos que podemos experimentar la provisión de Dios. ¿Cómo? ¿Qué principios básicos nosotros podemos aprender? O si sabemos, lo sabemos, esos principios tal vez los hemos olvidado y hemos perdido la práctica. Los principios básicos que podemos experimentar para esa provisión de Dios. Y la número 1 es: debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Eso no me gusta mucho, dirán, no. Pero escuche. ¿Quieres experimentar la provisión de Dios? Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. El escuchar y aprender la voz de Dios nos dirige a una dirección correcta. Cuando tú afinas tu oído a escuchar la voz de Dios, Él te va a direccionar de la forma correcta. Pero esto se gana y esto se afina cuando tenemos
una relación íntima con el Señor. Cuando oramos al Señor y permitimos que Él a través de su palabra nos hable, a través de nuestros oídos Él pueda decirte cuál es la decisión correcta que tú tienes que dar. Escuchar la voz de Dios te va a direccionar y te va a llevar al camino correcto que tú debes andar. Fíjese que la palabra de Dios dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sencillo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quien escucha la voz de Dios no va a andar en zozobra. Quien escucha la voz de Dios no va a andar inseguro. Quien escucha la voz de Dios va a dar pasos firmes, confiando que Dios hará y traerá la provisión a tu vida. Amén. Escuchar la voz de Dios no es fácil, ¿sabe? No es fácil. Yo tengo en el Señor desde los 7 años de edad, 6 para 7. Y durante todo este tiempo, yo he tenido que aprender. Y muchas veces no ha sido fácil escuchar la voz de Dios. Es callar muchas veces, y en la mayor de sus oportunidades que yo tengo de poder pedirle al Señor es callar y escuchar y decirle al Señor, háblame, dirígeme. Cuando yo tengo la oportunidad de compartir con amigas del ministerio, con amigas, ¿verdad?, de muchos años, y ellas exponen sus propósitos, sus metas, y yo les digo, yo hasta lo mínimo he aprendido desde mi niñez. He aprendido a orarle al Señor, esperar en Él y escuchar su voz. Y muchas de las cosas que Dios nos ha dado en la vida, muchas de las cosas, y yo le digo como dice mi esposo siempre y se para acá, nosotros nos sentimos bendecidos por el Señor, porque algo no es fácil, como les digo, no ha sido fácil, pero cuando aprendemos y escuchamos la voz de Dios, claro, decirte, por aquí debes andar, debes hacerlo, y va a ser resultados positivos. Pero también hay muchas voces que siempre tienden a hablarnos, pero para desviarnos del propósito de Dios para nosotros. Y es la voz del mundo, ¿sí? El sistema, las tradiciones, la cultura, las ideologías actuales, tal vez nos dicen, no se puede. Tú no vas a poder. El sistema nos dice, tienes que poner tu confianza en lo que tú haces, en lo que tú puedas emprender, y a Dios lo apartamos a un lado y escuchamos la voz del mundo. También está otra voz, que es la voz del enemigo. ¿Sabe? Yo no sé cuántos de ustedes han leído ese libro de Joyce Meyer, La batalla de la mente. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leerlo? ¿Sabe? El campo de batalla del enemigo para enviar dardos a nuestra mente es esto que está acá. El enemigo sabe que este es un campo de batalla. Es cuando llegan los pensamientos, es cuando te llega aquello que te dice, no. No es como él dice, es como yo te digo, así va a ser mejor. Hazlo como tú puedes hacerlo. Tú tienes esas habilidades, tienes esa destreza, hazlo. Pero no es la voz de Dios. Y el enemigo va a querer enviarte pensamientos contrarios a su voluntad. Pero ahí es donde le tenemos que pedir al Señor que nos dirija. Que sea Él hablando en nuestras mentes y que tú puedas discernir cuándo es la voz de Dios, cuándo es la voz del mundo, cuándo es la voz de Satanás. Pero también hay otra voz que es la nuestra, ¿sabe? Y es más fuerte todavía.
es más fuerte, que ella siempre se va a querer imponer sobre los placeres del mundo, sobre lo que me presenta, lo bello, lo hermoso, pero que al final es camino de muerte. Así que nosotros vivimos en un constante, ¿verdad?, desafío. Vivimos en esa lucha cada día al levantarnos, al escuchar, al ver noticias, al ver qué es lo que está sucediendo. Uy, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se ha incrementado en estos últimos tiempos la ansiedad, mucho, ¿sabe? Vos como profesional de la salud, como psicólogo, y yo que soy su asistente, hemos podido observar, mire, qué terrible cómo las personas están enfermas por la ansiedad y preocupados por qué va a suceder y el porvenir. Pero en esta mañana el Señor nos dice, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y ella nos va a llevar a la dirección correcta. Amén. En una oportunidad el profeta Elías, estando ahí en su cueva, ¿cuántos saben de esa historia? Más después usted puede leerla en su casa. Y él estaba ahí, él pensaba que el Señor le iba a hablar con estruendo y el Señor iba a hacer un terremoto para él escuchar su voz. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el Señor le habló en un silbido apacible, calladito, que pudo escuchar y hablar con Dios. Y nosotros estamos esperando eso. ¿Pero qué me va a decir Dios? Señor, habla ahora. Señor, yo fui a la iglesia y tú no me hablaste porque tú quieres escuchar lo que la carne quiere escuchar. Pero no es así. Ese no es el orden de Dios. Pero el versículo 9 dice así. Cuando le dijo Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios dio a esta mujer. Pero esa mujer era una mujer de Dios que tenía su oído afinado a escuchar la voz de Dios. Porque si usted cree, si ella no hubiera tenido esa voz, ese oído pendiente a escuchar la voz de Dios, hubiera sucedido lo que más adelante sucedió. No lo creo. Y ahí el Señor le dio instrucciones a esta mujer de lo que debía hacer cuando llegara este hombre de Dios, como lo era el profeta Elías. Ahora yo quiero hacerle unas preguntas y usted ahí se las va a llevar y usted ahí se va a examinar. La primera es, ¿qué tanto silencio hay en tu vida a tal punto que puedas escuchar las instrucciones que Dios te da? ¿Hasta qué punto usted cree, ¿sí?, que está su oído atento a lo que Dios quiere revelar a su vida? Le voy a volver a repetir y usted la vuelve a escuchar. ¿Qué tanto silencio hay en tu vida a tal punto que puedas escuchar las instrucciones que Dios te da? ¿Estaríamos escuchando bien? ¿Estamos siguiendo las instrucciones del Señor? Lléveselo para su casa. Y qué bueno que usted lo pueda compartir en familia, ¿oyó? Porque es bueno escuchar lo que escuchamos acá y luego poder compartir en familia. Y así seguir estudiando y poniendo en práctica lo que Dios nos habla. La segunda pregunta dice, ¿o acaso hay demasiado ruido? ¿O acaso hay demasiado ruido? ¿Cree usted? Esto no se va a poder. Definitivamente vamos a morir. Aquí no hay solución. No hay empleo. La situación cada vez es más caótica. Y nos ponemos a escuchar la voz del mundo, lo que dicen. Y hay tanto ruido, y yo comienzo a escuchar eso,
que me va a opacar y no voy a poder escuchar la voz de Dios. ¿O hay muchas voces opacando la voz de Dios? Hay muchas voces opacando la voz de Dios. Debemos examinarnos. Debemos examinarnos y pedirle al Señor que nos dirija. Amén. Número 2, segundo principio. Debemos trabajar y esforzarme. Trabajar y esforzarme. Yo lo digo para mí. Debo trabajar y esforzarme. Dile al que diga, el que está a su lado. Debo trabajar y esforzarme. Amén. El hecho que el Señor sea nuestro proveedor, que su gracia se ve manifestada a través de su mano generosa, no significa que yo voy a llegar y sentarme de brazos cruzados. Bueno, aquí voy a esperar. Señor, tú dijiste que tú vas a enviar tu provisión a tus hijos. Aquí espero, Señor. Le llega la oportunidad de un empleo. No, el Señor es mi proveedor y nada me va a faltar. Nada. De ese cuento tenemos muchos, ¿oyó? De ese cuento hay muchos. Y excusándose, ¿verdad? Y detrás poniendo un escudo, el Señor es mi salvación, así que yo espero aquí y Dios va a traer provisión aquí a mi familia y Dios va a trabajar y me va a traer aquí. El Señor me va a lanzar un mercado por la ventana porque Él es así y Él es un Dios de milagro. Sí lo puede hacer, ¿sabe? Sí lo puede hacer. Pero vamos a leer lo siguiente. Dice Proverbios 10:4. Mas la mano de los diligentes, sigo aquí. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. Dios reprende al perezoso. Dios reprende al perezoso. Dios no está de acuerdo con el holgazán, el flojo, en otras palabras. ¿Sí? Por eso que nosotros a la juventud de acá de la iglesia siempre le animamos a que trabajen. Aunque ya nos dependen de su mamá y su papá, más bien ellos tienen que ser proveedores y aportar a sus padres. Porque el hecho que yo sea cristiano, el hecho que yo crea y tengo un Dios que provee, Dios nos dice en su palabra que los perezosos, no, eso no van. Debemos esforzarnos, debemos trabajar. Pero Proverbios 13:4, yo se los quise traer también acá, dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperado. Sencillo. El perezoso no va a conseguir nada. Pero la persona diligente, trabajadora, ¿qué va a alcanzar? Bendición. ¿Sí? Va a ser prosperado. Y la prosperidad, por muchos años, como les digo, yo estoy desde 6 años para 7 en la iglesia y he vivido tantas cosas. Y si me pongo acá en esta mañana a contarles, no terminaríamos. Y cuando hablamos de prosperidad, ¿sí? Muchas veces a nosotros nos da como temor, o sea, y nos da como cosa tocar ese punto porque venimos tan marcados de escuchar y aprender de esa forma la prosperidad de una manera que no es la correcta. Muchas veces callamos y no hablamos de lo que realmente el Señor quiere cuando nosotros queremos ser prosperados y hablar de la prosperidad. Y muchas personas se ofenden, dicen: ya van a hablar de esto, ya van a hablar de la prosperidad. No, pero el Señor nos dice en su palabra y hay muchos versículos que nos indica, nos orienta cómo debemos ser prosperados. Que la prosperidad es de Dios, pero la prosperidad, escuche bien, no tiene nada que ver con la felicidad. Ser próspero, escuche bien, ser próspero es estar contento con lo que tenemos, lo que Dios nos da, sin robarnos y estando claro que no es que yo debo estar
feliz, yo soy feliz cuando soy próspero. Porque hay muchas personas, escuchen, hay personas que tienen mucho dinero, mucho, son prósperos, pero no tienen felicidad. No tienen felicidad. ¿Por qué? Porque han puesto su confianza solamente en ellos, en sus habilidades, en todo lo que tienen, en todo lo que han logrado. No son prósperos. En el fondo, al ser infelices, ni la prosperidad puede comprar eso. Debemos ser prósperos, pero también felices, creyendo que Dios es el que te ha dado todo lo que tienes. Y tú y yo somos administradores de Él. Simplemente como eso. Pero hay personas también, como les dije, pobres, pero son felices. Porque han puesto su confianza en el Señor. Porque no es lo que tú tengas, ¿sabes? Y de eso también yo tengo otra anécdota y otra historia. Mi esposo, él trabajaba mi esposo tiene varias profesiones, pero le voy a hablar de esta. Él es técnico mecánico industrial, mi amor, ¿verdad? Así. Técnico mecánico industrial. Él era uno de los que operaba una máquina inmensa, afilaba, una empresa afiladora. Y un buen día Dios le permitió que él debía de salir. Y no lo entendíamos. Claro, yo era la administradora y bueno, sigo siendo la administradora para la gloria de Dios. Y como yo llevaba los números, inmediatamente yo llegué a pensar. Y ahora era chévere, ay, feliz, próspera, ay, porque yo confiaba en el dinero, ¿sabes? En lo que tenía. Ah, bueno, hay tanto en la cuenta, ay, está muy chévere, no importa, mi amor. Ajá, bueno, si sé que tiene que salir, bueno, saldrá y conseguir otro trabajo, pero la cosa no fue así. Y en ese tiempo, en ese lapso, fuimos procesados, el Señor fue trabajando en nuestras vidas y fuimos entendiendo que la provisión no venía de esa prosperidad que teníamos, donde no nos faltaba nada, mi esposo ganaba bien. Empezó a reducir y empezó a bajar los números. ¿Okay? Y no es nada. Recuerdo yo, éramos supervisores de grupos celulares. Y ya teníamos, era lo poquito, y yo cargo en la cartera una cosita. Siempre, y bueno, yo, bueno, hasta aquí tú sabes, una caletica o una cosita para... En realidad no nos quedaba casi nada. No nos quedaba ya. Y estamos en el grupo celular, y estamos ahí en la reunión, y el Señor me hablaba, y me decía, ya orando, cantando, y oraba, gracias Señor. Debes darle lo que tienes ahí a este joven. Gloria a Dios. Oh Padre Santo, debes dar lo que tienes ahí a ese hombre. Ay, aleluya, gloria a Dios. Ay, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Tercer llamado. Suelta lo que tienes en ese, yo lo cargaba aquí. Suelta lo que tienes en ese bolsillo, porque yo, ay, ya. Terminó el culto, terminó el grupo celular y el muchacho llega y dice, pastores, ustedes me pueden dar la colita que yo voy por ahí. ¡Oh! Y mi esposo, sí, ¿tú sabes cómo es mi esposo? Ay, amor y paz. Amor y paz. Igual que yo. Y el muchacho me dice, ¿me puedes la colita? Jugará, decía yo, Dios mío, padre. Y mi esposo, sí, cómo no, hijo, móntese. Y yo iba con esa lucha y Dios me hablaba y la voz de Dios aquí hablándome y yo haciéndome la Willy, la gringa. No, pero entonces voy a quedar sin nada. Y entonces, ay Dios mío, ay. Cuando llega y él se va, aquí. No, yo debo obedecer, dije yo. Es el Señor que está hablando, dije yo. Fuera sido muy fácil si yo hubiera tenido dinero, ¿sí? Tome, chévere.
Y aquí sigo teniendo. Pero ya no nos quedaba nada. Hijo, espérese un momentico, le dije yo. Ya, antes que te vayas. Ay, ¿se acuerda la película Ghosh? Cuando la mujer, la negra, le va a dar el donativo y le jalaba así a la monja. Y la monja así. Así estaba yo, pero blanca. Entonces, yo llego y se lo doy. Bueno, hijo, tome, le dije, esto se lo manda el Señor. Cuando yo le vi el rostro a ese muchacho, me dijo, pastora, gracias. Usted no sabe cuánto yo necesitaba esto. Y no era un muchacho holgazán, ¿sabe? No era un muchacho flojo, era un muchacho trabajador también. Estaba esperando que el Señor le trajera sin él hacer nada. Y yo recuerdo que se lo entregué y yo me decía, Dios dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y yo decía, Dios ama al dador alegre. Cuando ya vamos llegando, le digo yo a mi esposo, amor, ¿sabes qué? Ajá, dime. Tú sabes que el Señor me dijo que le tenía que dar y bueno, no tengo. Amén, mi amor. Excelente lo que hiciste. A los 2 días, nosotros llegamos a trabajar con unas iglesias en Acarigua, Araure, toda esa zona, dando clases de vocalización, de instrumentos. Y me llaman un día, a 2 días después, me dice, pastora, mire, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, hijo, ¿cómo está usted? Mire, usted sabe que nosotros estuvimos en la fiesta de primicias y el Señor nos dijo que le lleváramos algo. Ah, bueno, amén, ven. Mire, ¿cuál fue la sorpresa cuando esos jóvenes llegan con el pastor? Eran sacos de arroz, saco de caraota, saco de lentejas, harina. Y yo me quedé así. Yo dije, wow, Dios es bueno. Pero ¿qué tal si yo no hubiera escuchado la voz de Dios? Aunque me costó, no es fácil, ¿sabe? ¿Qué hubiera sucedido? Hubiera perdido esa bendición que Dios tenía para mí. Amén. El versículo Dios dice 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. No era una mujer floja, ¿sabe? Porque a pesar de su situación, de lo poco que tenía, tal vez una mujer deprimida, una mujer que ya no daba con su vida, de tanta angustia, preocupación, de ver que su hijo iba a morir y ella no poder hacer nada, ella con todo y todo fue, recogió la leña e iba a hacer ese fogón para cocinar lo único que le quedaba. Y no es tanto así, además de eso tenía que alimentar al profeta de Dios, Elías, que iba y había sido enviado por Dios. O sea, la cosa se pone más fuerte. Y dice, cuando la viuda, dice así, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que bebas. Y esta mujer, en medio de esta situación difícil, le decía al Señor, Dios mío, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo yo voy a llegar y prepararte a ti? Y dice en su palabra que tuvo que prepararle a él primero porque esa era la orden. Primero me vas a cocinar a mí. Yo me imagino las que somos amas de casa y administramos, cuando estamos haciendo la arepa, contamos aquí las porciones, 1, 2, 3, 4, ajá, si alcanza. Pero esta mujer, lo que le quedaba era solo un puñito de harina y un puñito de aceite. Pero debía obedecer a lo que Dios había hablado a ella. Y no es nada, primero para él y después era que debían ellos comer, tanto la viuda como su hijo. Ella tal vez pensó que era la última comida que iba a tener. Era una mujer que estaba llena de desesperanza, ya rendida, una mujer que ya no encontraba la solución, pero ella fue obediente a lo que Dios le dijo. Pero esto tiene mucho que ver con una palabra tan chiquitita, pero que muchos de nosotros, sobre todo en estos tiempos, hemos perdido, y es la fe. Antes
podíamos invitar a alguien porque había abundancia. Ahorita, en la actualidad, así como le sucedió a la viuda, nosotros, por la misma escasez, nos limitamos a bendecir a otras personas porque decimos, no me va a alcanzar la harina, no me va a alcanzar el aceite. Y ponemos excusas, ponemos trabas. Pero no entendemos que el mismo Dios, el que es, fue ayer, hoy, será siempre poderoso por los siglos de los siglos. Amén. Ese Dios no ha muerto. Ese Dios está vivo. Ese Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo Dios, apláudale a Él fuerte. Ese mismo Dios es el Dios que te provee. Ese mismo Dios es el Dios que te sana. Ese mismo Dios es el Dios que te perdona. Y cómo no creerle a Él. Cómo no decirle, Señor, tú eres grande. ¿Cómo no? No puedo perder la fe en ti. Y gracias a lo que tenemos, lo que somos, es gracias a Él. Y en ningún momento hemos podido ver que el Señor ha dicho, hoy no te voy a bendecir. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tus finanzas, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu despensa, porque no faltará nada. La harina no escaseará, el aceite no se acabará, porque Dios está contigo. La fe es el paso, escucha bien. La fe es el paso entre la promesa y la seguridad. La fe, no se lo olvide, escúcheme bien. La fe es el paso entre la promesa y la seguridad. Dios nos promete bendecirnos. Dios nos promete traer la provisión puntual. Pero nosotros, la fe me va a hacer que esté segura de que eso va a suceder. ¿Sabe qué es lamentable muchas veces? Que a veces como cristianos nosotros siempre vamos a estar, como estuve yo una vez, dependiendo de lo que me quedaba en el bolsillo, de lo que quedaba en la cuenta. Y nos olvidamos de esa gracia, de ese regalo maravilloso, de creer que no es con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza que vienen de arriba. Esa fuerza que viene de acá, de allá, del Rey de Reyes, Señor de Señores, y te dice, no escaseará nada. Nada es nada. Pero ¿sabe otra cosa? Así como nos esmeramos en trabajar, en producir, en darnos nuestros gustos, el poder ver la provisión de Dios y darle a otros. Mire, yo aquí en la iglesia tengo personas, escucha bien, que hemos visto y soy testiga de cómo Dios los ha prosperado. Y no es que crean que de la noche a la mañana, ¡pling! Ay, tienes casa, tienes carro, tienes todo, tienes negocio. No, personas que se han esforzado, pero empezaron desde abajo, cuando no tenían nada. Pero en medio de esa situación, cuando no tenían nada, de lo poco que tenían, lo compartían con los demás. Y pudo haber embargado, porque somos humanos, pudo haber sucedido el temor de quedarme sin nada. El miedo de no dar porque se me acaba, y si se me acabó, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Pero debemos escuchar la voz de Dios. Pero esto no se queda aquí nada más. Trabajamos, somos esforzados, somos obedientes, somos personas que escuchamos la voz de Dios, somos trabajadores, proactivos, hacemos un negocio aquí, hacemos un negocio allá, trabajamos aquí, trabajamos allá. Pero ahora yo te hago una pregunta. En lo espiritual, ¿qué tanto estás trabajando? Bueno, no, pastora, lo que pasa es que yo estoy muy ocupada. Es que no me da tiempo. No, mire, yo trabajo de sol a sol. Te tengo presente, no. De sol a sol. ¿Qué tiempo voy a tener yo para dedicarle al Señor? No, hermana, ¿qué va? Tenemos dones, tenemos talentos, ¿sí?
tenemos dones, tenemos talento, tenemos habilidades, sí, tenemos herramientas, tenemos recursos, pero no los ponemos en marcha y a disposición del Señor, ¿sabes? Pero Dios te dice en esta mañana, con esos recursos que tú tienes, con esas habilidades que tienes, con esos dones que tú tienes, con esos talentos que Dios te ha dado, debes ponerlo al servicio de esta iglesia, tu iglesia. Gracias por lo que me dijeron a mí. No seamos solamente demandantes. Aquí no se hizo esto, aquí esto, aquí a mí no me parece esto, a mí me parece así. Es el tiempo y es el momento que así como tú, ¿verdad?, trabajas fuertemente, es también el tiempo que tú puedas trabajar en la obra del Señor. Es poder trabajar y poder decirle al Señor, es el tiempo que tú dispongas, ¿verdad?, para servirle al Señor. Todos los años hacíamos una actividad titulada Te daré lo mejor. ¿Ok? Estábamos en esos días de ensayo, estábamos en esos días donde sabíamos a qué hora salíamos de la casa, pero no sabíamos a qué hora vamos a regresar. Era ensayo full, cantar, para hacer algo bonito y darle a Dios lo mejor. ¿Ok? Una noche de esas ensayos, estamos en el ensayo y dice uno de los muchachos, uno de los músicos, ¿para dónde irá esa ambulancia? ¿Para dónde irá esa sirena? ¿Serán los bomberos? Bueno, eran. Y nosotros, te daré lo mejor de mí. Nosotros ensayando y aleluya, santo. Cuando llegamos a la casa, como no es normal, en la urbanización toda la gente sale muy temprano. Ya la gente a las 8 están acostados. Ya ahí, mire, para poder levantarse e irse a las 4 o 5. Bueno, cuando vamos llegando en Pichirilito, que era otro carrito que el Señor nos había dado, y no, ¿qué tal? Mi amor, digo yo, ¿y ese gentío que está ahí? Qué raro. Bueno, llegamos, mi esposo se baja, cuando vemos que todos están aglomerados en la esquina, nosotros vivimos en una esquina, ¿no?, de la organización, y veo que él sí se para, y cuando veo a mi amiga, mi compañera, una amiga extraordinaria, mi vecina Josie, ella me recibe apenas yo me bajo y me dice, tranquila amiga, ay, ¿qué pasó? O sea, tranquila amiga, que lo material se recupera, ya los bomberos se fueron. Y yo, agarran a mi hija, estaba muy pequeña, y se la llevaron otros vecinos a su casa. Cuando yo veo, yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Bueno, dije, no, vámonos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo veo, mi casa estaba totalmente quemada. ¿Sabe? Cuando yo entro, los vecinos pendientes, ellos pensaron a lo mejor que me iba a dar algo y me iba a caer, me iba a desmayar y listo, algo. Y los vecinos, amigos, me agarraban, tranquila Jenny, tranquila. Y yo, bueno, yo no le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque ya yo he venido de hace mucho rato. El Señor estaba procesando mi vida y ya mi oído estaba afinándose a lo que Él hablaba para mí. Y yo le dije, Señor, tú sabrás para qué y por qué no te lo voy a decir, sino para qué sucedió esto. Hay un propósito tuyo para nuestras vidas. Entre los muebles quemados, las lámparas quemadas, la ropa, los bomberos y lo que no estaba quemado, con el aguacero que echaron los bomberos, lo perdimos. Camas, ropa, todo. Y yo inmediatamente llamé, lo único que sirvió por un momento fue el teléfono de casa y empecé a llamar a todos los hermanos, los músicos, miren muchachos, la casa se quemó, necesito que ustedes vengan, y después quedamos sin línea. Llegaron ellos, eso no se veía nada, ¿sabes? Eso era horrible, eso era, y cuidado, y si uno hacía así, los cables hacían así circuito, y yo, bueno Señor, gracias Señor, lo que yo le decía, gracias Señor, gracias Señor.
inmediatamente una familia, la familia Sánchez Alejandra, una de las adoradoras que está acá, nos habilitaron mientras nosotros tratábamos de recuperar algo para irnos. Ellos prepararon una casa, en su casa un cuarto, era el cuarto de Alejandra. En ese entonces nuestra hermana Alejandra era soltera. Nos habilitaron su cuarto, muy agradecidos de ellos. Ellos nos hospedaron por un mes. Y con todo y todo, fíjese lo que sucedió. Al sábado siguiente teníamos nosotros el concierto. ¿Y sabe qué usted cree que hicimos? ¿Lo suspendimos? No lo suspendimos. Llegamos, Dios usó personas para bendecirnos. A mí me vistieron desde aquí hasta ahí. A mi esposo lo vistieron, a mi hija le vistieron. Y yo sí le dije a mi esposo, mire, nada ni nadie va a impedir que nosotros podamos darle la gloria a Dios. Aún con todas nuestras cosas quemadas, que lo que Dios nos había dado en cuestiones de segundos se había perdido, yo igual alababa a Dios. Y ese sábado fue, mire, una cosa tan maravillosa y podemos ver la gloria de Dios. Usted va ahorita a mi casa. Mire, eso no es ni la seña de lo que era mi casa anteriormente. No es que era fea, pero Dios se lució. Pero ¿sabe qué? Entendimos que la provisión venía de Dios. Entendimos que Dios usaba las personas que Él quisiera para bendecir nuestras vidas. Entendimos y obedecimos a Él. Y nada, ninguna de esas voces que en muchas oportunidades sucedió, nos opacaran lo que Dios realmente quería. Había un propósito de Dios al quemar nuestra casa, porque Dios quería darnos algo más grande y llevarnos a otro nivel de fe. Así de sencillo. ¿Te preocupan tus finanzas? ¿A cuántos le preocupan sus finanzas? Le voy a dar un dato. Sirvan al Señor. ¿Te preocupa tu trabajo? Sírvele al Señor. Mire, ese es el mejor dato que yo les puedo dar. Sirvan al Señor y usted va a ver cómo Dios va a traer la bendición y la provisión. Amén. Tercer punto, debo obedecer. Vuelvo y les digo, escuchamos, somos buenos oidores, somos buenas personas diligentes, pero hay algo que es clave para todo esto, que hay que obedecer lo que Dios diga que hagamos. Pero esta usted la escoge, usted decide, porque Dios también nos da libre albedrío. Usted decide si obedece o no obedece. Usted quiere que le vaya bien, obedézcale a Dios. Usted quiere que le vaya mal, no obedezca. Así de sencillo. Y hay una porción en Josué 24:15 que dice, cuando él dijo, escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo decidí servir al Señor. Mi familia decidió servir al Señor en esa oportunidad. Y yo dije, porque yo y mi casa serviremos a Dios y nada nos va a separar de su propósito. Pero tú decides si vas a obedecer. Tú decides si vas a servirle al Señor. Aquí hay mucho trabajo, ¿sabe? Aquí hay mucho trabajo en la iglesia. Necesitamos personas dispuestas a servir para seguir extendiendo el reino de Dios. Amén. Ustedes son parte de este crecimiento. Ahora es que vienen cosas. Ayer estuvimos un pequeño grupo colocando un techo allá en la parte que subimos a la mezanina. Le dijimos a varias personas, ¿sabe? Pero de esas personas llegaron unas poquitas. Pero yo les voy a decir algo, una buena noticia. Aún hay trabajo acá. Con tus dones, con tus talentos. No puedo, con tus recursos. Tú vas a bendecir la obra del Señor.
Y ¿sabe algo? Dios no se queda con nada. El versículo 12 habla sobre cuando ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Aquí revela cuando Elías, ¿verdad?, le pidió comida a la viuda, pero ella fue obediente, ¿sabe? Ella tal vez como ahorita, no, como yo le voy a dar lo único que tengo. No. Ella llegó y dijo, y obedeció y bendijo al profeta Elías y le dio. Y hubo una promesa que dice que no iba a escasear ni la harina ni el aceite hasta que lloviera sobre la faz de la tierra. Una promesa. Hay un paso de fe entre la promesa y la seguridad. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos excusas? Decimos no, como yo les decía, yo tengo mucho trabajo, yo no puedo, los sábados son los que tengo para lavar, la situación país, el agua, la situación, todo lo demás. Ponemos excusas para poner al servicio del Señor los dones, los talentos, y no obedecemos. ¿Cuántas veces ponemos nuestro razonamiento, nuestra lógica humana y echamos a un lado la fe? Es la lógica humana, esto es 2 más 2 son 4. Pero sabe, Dios puede hacer eso y más. La lógica de Dios es infinita. Es infinita. Porque Él es el Dios que todo lo puede. Amén. ¿Cuántas veces hemos echado todo a perder por querer adelantar las cosas y no sabemos esperar en Dios? Muchas veces nos angustiamos, nos desesperamos y comenzamos a hacer lo que estamos planteando hacer, porque lo tengo que hacer así, porque lo tengo que hacer así, y esto y acá, y nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos en ponerle todo al Señor y esperar su voluntad, porque queremos hacer las cosas con nuestras propias habilidades, nuestros propios conocimientos, y olvidamos que Dios tiene que estar en el asunto para que nos vaya bien. Yo sé que muchos acá han vivido situaciones difíciles porque no hemos esperado en la voluntad perfecta de Dios. No nos hemos dejado dirigir y llevar paso a paso lo que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Amén. La viuda es un ejemplo que escuchó la voz de Dios. ¿Y cómo cree usted que le fue a ella? Después de tener un panorama tan terrible, cuando dice, y estaban esperando la última comida para morir y ya se acababa todo. Pero ocurrió un milagro de fe en esta mujer y a ella le cambió la vida. Y creyó en la promesa y estuvo segura de que a ella no le faltaría alimento en su casa, pero fue obediente. Entonces dice el verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió ella y su casa muchos días. Nos enseña entonces que cuando colocamos a Dios en primer lugar, escuchen, nuestro aceite, nuestra harina no va a faltar. Nuestra confianza plena en el Señor de que Él no fallará. Aún en estos tiempos difíciles hemos podido ver la gloria de Dios. ¿O alguien aquí puede decir lo contrario? Aún en estos tiempos difíciles hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Pero seguimos diciendo, debemos obedecer al Señor. Debemos servirle a Él. Debemos poner nuestros dones, nuestros talentos y vamos a ver la gloria de Dios como yo lo he vivido en mi vida y en mi familia. Y es cuando yo más digo, Señor, ¿cómo no servirte? ¿Cómo no alabarte? Señor, si tú eres el que me has dado todo a mí, a mi familia, hemos visto la gloria, hemos visto don de sanidad, hemos visto el perdón operar en nuestras vidas.
porque no ha sido fácil, ¿sabe? Muchas personas me dicen, usted es tan alegre, ay, usted todo el tiempo una sonrisa, pero no crea que esto ha sido así tan fácil, tan sencillo. Yo he tenido que perdonar también, no ha sido fácil, pero perdonar a mi padre por su abandono, perdonar a mi mamá por el favoritismo, que como yo era gordita y mi hermana era delgadita, ella todo el tiempo andaba con una 90, 60, 90. Y yo era gordita, siempre me señalaba, me criticaba. Yo tuve que perdonar a mi mamá. ¿Sabe? Y eso a mí me ha hecho libre. Y por ese perdón que yo pude decir un día, te perdono mamá, te perdono papá por tu abandono, me ha ayudado a crecer y me ha impulsado a seguir sirviéndole al Señor y poder servir a otras personas que han pasado como yo he pasado y ayudarlas y decirles sí se puede en el nombre del Señor. Amén. Él nos bendice de formas que van más allá de nuestras definiciones o expectativas. Él sobrepasa todo eso. No importa cuán amarga puedan haber sido o puedes estar pasando situaciones difíciles, pruebas. Tal vez estás desesperanzado, ¿sí? Y tal vez parezca que no le ves salida a esta situación. Debemos buscar la mano generosa de Dios. Él está aquí. Él está aquí. Y Él está aquí para ayudarnos, para extender su mano. Él hará lo que dice cuando le creamos a Él, que confiemos que Él todo lo hará. Las promesas del Señor se cumplen en el tiempo de Dios. Las promesas de Dios se cumplen cuando realmente tenemos esa fe desarrollada en Él. Amén.